La semana pasada entró en vigencia la transformación de los consejos de primaria, secundaria y UTU en direcciones generales unipersonales. Se eliminaron así los consejeros electos por los docentes, quienes se mantienen solo en el Consejo Directivo Central, el CODICEN, y en el Consejo de Formación en Educación. El cambio se aprobó a mediados del año pasado como parte de la Ley de Urgente Consideración y es parte del articulado que una comisión pro referéndum pretende derogar. Los consejeros salientes fueron muy críticos con la entrada en vigencia de la medida, lo mismo que los sindicatos de la enseñanza. Y el lunes, en entrevista aquí en Perspectiva, el profesor Robert Silva, presidente del CODICEN, explicaba la fundamentación detrás de los cambios. El motivo está pensado o puesto sobre la mesa de la imperiosa necesidad de transformar una gestión carente de articulación, carente de coordinación, una gestión que francamente necesita profesionalizarse, necesita atender una realidad diferente y distinta en muchos casos de entidades que fueron concebidas para otros contextos y que hoy muestra dificultades en su gestión. Las mostró anteriormente y las continúa mostrando en diversos ámbitos. ¿Cuál es la visión de las autoridades anteriores? Bueno, lo vamos a charlar con el maestro Héctor Florit, quien es exdirector del Consejo de Educación Inicial y Primaria, ex consejero también. Maestro Florit, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, me sorprende, no había escuchado unos términos tan categóricos del doctor Silva. Bueno, francamente me sorprende porque no ha sido el eje de la crítica, ¿verdad? Las dificultades que tiene la educación, que sin duda son de larga data, no están referidas a desencuentros entre el CODICEN y cada uno de los consejos, entre otras cosas porque además la Ley de Educación le reserva al CODICEN no solamente la facultad de designar y de destituir a los consejeros, sino lo que se llama el poder de revocación, que es enmendar, corregir, rectificar cualquier resolución de los consejos desconcentrados. Entonces diríamos que desde el punto de vista formal, legal, el arreglo jurídico siempre reserva en el Consejo Directivo Central la facultad última de orientar las decisiones del ente autónomo ANEP. Bien. Y un segundo agregado es que yo creo que en el primer proyecto que se había elaborado en relación a la Ley de Urgente Consideración, se eliminaban los consejeros de todos los consejos y por lo menos trascendió que el propio profesor Silva era de los que habían estado interesados en mantener algún tipo de representación. En los hechos se mantuvo en el Consejo de Formación en Educación y se mantuvo en el CODICEN. No puedo pensar que la existencia del Consejo de Formación en Educación sea un elemento que conspire contra la articulación que el profesor Silva está señalando. Entonces también en esto me parece que hay una contradicción en las declaraciones que dijo el presidente del CODICEN. Sí, hay un ángulo de eficiencia, ¿no? Como que de aumentar la eficiencia, fortalecer al CODICEN. En su opinión, que los organismos fueran colegiados, ¿atentaba en ese sentido contra la eficiencia? No, yo además no he encontrado que haya ni antecedentes ni críticas en ese sentido. Y por eso reitero que en tal caso, si hubiese descoordinaciones o dificultades, el propio CODICEN, por la ley anterior, por la Ley General de Educación, la 18.437, tenía las facultades de corregirlo. En los hechos, recordemos que en algún caso el CODICEN sustituyó al presidente del Consejo de Secundaria, no por estos motivos, pero digamos la facultad para corregir cualquier problema en lo que hace a la eficiencia o la eficacia existía. Creo que más bien lo que existe, por lo menos la opinión mía, es una vocación de centralidad, de centralización, que la Ley de Urgente Consideración la plantea no solamente en la eliminación de los consejos, también en el aumento de las facultades del CODICEN,
en el aumento de la facultad del Ministerio de Educación y Cultura, y entonces atraviesa todos los artículos de la LUC respecto a la educación, esta visión de centralizar y de pérdida de autonomía de los consejos de educación. Creo que acá está la razón profunda por la cual se eliminan los consejos, paralelamente se elimina la representación de los docentes y se vuelve a una estructura de designación de un director general que es propia del siglo XIX. Es decir, cuando José Pedro Varela propone una transformación en la educación del Uruguay, lo hace abogando por asegurar mayor autonomía a los organismos de la enseñanza. Ahí él proponía evitar o preservar a la escuela de los fragores de la política, era como él lo expresaba. En aquel momento se hablaba de independencia, y esa idea de autonomía recién se puede consolidar por la década del 40 del siglo XX, y previamente la Constitución del 17 establece que los organismos, que la escuela, los organismos de enseñanza, van a estar regidos por consejos. Entonces, para los maestros, que tenemos un aprecio por esta institucionalidad que es el gobierno colectivo de la educación primaria, se borra más de un siglo de consejos, en un momento Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal, a partir del año 73 Consejo de Educación Primaria, y a partir del 2008 Consejo de Educación Inicial y Primaria, y desde hace muy pocos días Dirección General. Sí, usted en Twitter publicó hace algunos días, cuando entró en vigencia el jueves pasado, la escuela pública pierde un organismo creado en 1918 y respetado por todos los gobiernos, menos la dictadura. Se afecta la representación docente, la gestión colectiva y la calidad democrática en ANEP. Sí, yo creo que esas son... se hace una referencia a esta trayectoria histórica en ese tuit. Obviamente el Consejo no lo crea el Frente Amplio, no lo crea la izquierda, no lo crean los sindicatos, lo crean los gobiernos de los partidos históricos, y lo defienden a lo largo de este siglo no solamente para primaria, ¿verdad? Luego en el 35 se crea el Consejo de Enseñanza Secundaria, en el 42 el de UTU, y la propia Constitución que hoy nos rige, en el artículo, creo que es el 202, nos recuerda que la enseñanza pública, superior, secundaria, primaria, normal, industrial y artística, serán regidos por uno o más consejos directivos autónomos. Yo no digo que este cambio viole la Constitución de ninguna manera, porque está el Consejo Directivo Central del CODICEN, que es un organismo colectivo. Sí planteo que hasta en la reforma constitucional del 67, impulsado precisamente por los partidos históricos, cuando se hablaba del gobierno de los subsistemas educativos que se enumeran, se piensa siempre en gobiernos colectivos. Esto de remitir lo colectivo exclusivamente al CODICEN, y que después la gestión cotidiana del organismo más grande que tiene el Estado uruguayo, como es primaria, 2.300 locales, 342.000 usuarios, alumnos, casi 30.000 docentes, funcionarios no docentes, ¿verdad? Esté orientado o esté dirigido exclusivamente por una persona, incorpora a las razones históricas, a las razones, digamos, de apego y de adhesión, y a esta construcción de un siglo, un tema práctico, operativo, que es atender este sistema con una suerte de gerenciamiento. La directora general de primaria asiste a la sesión del CODICEN con voz y sin voto, recibe orientaciones directivas y las aplica. Bueno, yo creo que esta aplicación mecánica, desconociendo las particularidades de la escuela pública, constituye una dificultad
y un avasallamiento a buena parte de la concepción más moderna de educación, que vincula el tema de la gestión educativa con el compromiso, la participación, la implicancia de los actores. El hecho de que tenga tantos años el Consejo de Primaria, ¿es necesariamente algo positivo? ¿No puede ser que al haberse cumplido ya más de un siglo pueda ser momento por lo menos de discutir si es necesario mantener ese consejo o de modernizarlo de alguna manera? Sí, yo digo que cada una de las leyes lo revisó, ¿verdad? Comenzó siendo un organismo, un consejo de 7 integrantes, después pasó a 3, pasó de ser un consejo autónomo a un consejo desconcentrado en la ley del 73, en la 14.101, pasó a no tener representación de los docentes, a que sí hubiera un consejero electo. Es decir, lo histórico es simplemente una referencia de un hecho que se construyó entre multiplicidad de actores. En sí mismo, cada vez que se analiza una ley de educación, obviamente se puede ajustar, analizar. Yo no estoy diciendo que lo histórico en sí mismo valide la estructura el arreglo institucional. Estoy diciendo que a lo largo de un siglo, todos los actores políticos y sociales de todos los sectores encontraron en diversos arreglos, pero siempre colectivos, una señal de propia, específica, diferente de la escuela pública uruguaya. Porque yo también reconozco, este arreglo que tiene el Estado uruguayo para orientar la educación pública es muy propio del uruguayo, ¿verdad? En el resto de los países en general dependen directamente de un ministro. Cada vez que cambia el ministro se cambian las políticas. El Uruguay tiene elementos muy particulares y también alguna virtud que le han permitido destacarse en el concierto latinoamericano. Tiene más estabilidad institucional al tener organismos colectivos y desconcentrados de la autoridad política que aquellas escuelas, aquellos sistemas educativos que están directamente vinculados a un ministro. Salta el ministro y cambia la política. Ahí usted menciona la palabra estabilidad, ¿no? Como algo positivo. Puede ser también si la educación empieza a presentar problemas, como se discute desde hace muchos años, y de hecho hay bastante consenso en el ambiente político de que hay que ejecutar cambios, ¿no? El Frente Amplio lo propuso en 2 de sus gobiernos por lo menos, ahora este gobierno también. ¿El hecho de que sea esa estabilidad no dificulta que se ejecuten cambios que aparentemente serían necesarios? A ver, la estabilidad hace a las orientaciones de la política más allá de los cambios coyunturales dentro de un gobierno. La famosa política de Estado, que lo que se procura es dar grandes orientaciones, parece que eso también tiene un consenso importante. Creo que estamos entrando en una discusión sobre si las últimas administraciones tuvieron la capacidad o no de introducir cambios en la educación y si esos cambios fueron suficientes o no. Yo diría que la forma de gobernar en términos colectivos o unipersonales no hacen a la posibilidad de introducir los cambios. En los hechos, el CODICEN tuvo cambios. La única vez que tuvo cambios, incluso en la presidencia del CODICEN, fue en el año 2012, ¿verdad? Cuando se sustituye al presidente del CODICEN y a la consejera Nora Castro. Es decir, la posibilidad de efectuar cambios en el gobierno, en las personas, siempre está presente. La estabilidad lo que permite es una mirada de más largo plazo, y que el cambio no sea un resorte mecánico de cuando se remueve un ministro. Y acá sí me parece que cuando los cambios obedecen a razones que hacen a la gestión educativa, bienvenido sea. Cuando los cambios son reflejos de cambios en una correlación política, que es la caída de los ministros, obedecen a estos hechos, me parece que afectan la estabilidad de las instituciones educativas.
Sí, este gobierno ha hecho desde la campaña, ¿no?, bastante énfasis en la importancia de fortalecer el rol del Ministerio de Educación. Usted mencionaba antes, ¿no?, como que estos cambios provocaban pérdida de autonomía en ANEP, o sea, su temor quizás o su preocupación es entonces esa pérdida de estabilidad en pos de más injerencia política, digamos. Bueno, yo diría que por lo menos estamos en la pérdida de los consejos, se está perdiendo un patrimonio construido históricamente, se está perdiendo niveles de autonomía, niveles de determinación y de posibilidad de contextualizar las decisiones del CODICEN, y se está perdiendo en lo que hace a la representación en el organismo de diversas sensibilidades y legitimidades. O sea, hay cuestiones históricas, hay cuestiones operativas y hay cuestiones conceptuales. Estas últimas, que me parece que son las más importantes, es lo que habilita los organismos colegiados, es decir, que exista en el organismo una dirección donde está representada la mayoría y la minoría, si fueran políticas, donde hay legitimidades del sistema político y de los actores sociales, donde pueden haber representaciones de sectores económicos o de niveles universitarios. Esto fue tradicional en los consejos de UTU de hace algunas décadas atrás. Es decir, el organismo colectivo también expresa esa diversidad y esas miradas distintas que hay en la cuestión de la educación, particularmente en la cuestión de la escuela. En este consejo que se elimina es un consejo que además había tenido la virtud, a partir del año 2010, de incorporar un consejero electo directamente por los docentes, y que en alguna medida generaba una respuesta a un reclamo histórico de los gremios docentes, pero que también comprometían a esos colectivos con la gestión de la educación. Y curiosamente, no hay por parte ni del Poder Ejecutivo ni del presidente del CODICEN un señalamiento de una actitud de oposición cerril o de obstaculizar las resoluciones necesarias por parte del consejero docente. Creo que acá hay un elemento que también nos tendría que llevar a reflexionar. Usted dice que desde el gobierno no se maneja eso, que los consejeros docentes estuvieran complicando las decisiones, digamos. Es que no tienen elementos. Fíjese que en algún momento se precisaba, en la ley anterior se precisaba el cuarto voto para designar a los consejos. Es decir, se precisan 4 votos conformes del CODICEN. 3 eran consejeros políticos, ¿verdad? Sí. 2 eran consejeros electos por los docentes. Entonces, uno de esos consejeros electos se tenía que sumar a los consejeros políticos para poder designar a los consejos de primaria, secundaria, UTU y formación docente. Y, por supuesto, con enorme responsabilidad ciudadana, los consejeros electos acompañaron la designación, y eso permitió integrar en el año 2015 los consejos que tuvieron en ejercicio en el periodo 2015-2020. Es decir, no hay elementos que puedan plantear que la presencia del consejero haya impedido el funcionamiento de los consejos, y esto creo que es un orgullo para los compañeros que desempeñaron ese rol. También me parece que es un orgullo para los docentes en general. Sin embargo, en una columna publicada en La Diaria el sábado, los ex consejeros electos Gabriela Verde y Pablo Caggiani justificaban estos cambios o entendían que estos cambios venían de que son años, lustros y tal vez décadas, decían, de machaque acerca de que el problema son los docentes. O sea, ¿usted tiene esa visión también de que puede haber detrás de esto una desconfianza hacia la participación docente en el gobierno de la educación?
A ver, creo que lo que plantean los dos compañeros es una reiteración que algunos representantes políticos han señalado de culpabilizar más que a los docentes, yo diría a los sindicatos docentes. Acá creo introduzco un matiz, pero ni se ha criticado globalmente a los docentes, ni mucho menos se ha señalado que el consejero electo por los docentes, que no es un delegado, ¿verdad?, es un consejero con las mismas facultades, responsabilidades y competencias que cualquiera de los otros consejeros. Que el consejero electo haya obstaculizado el funcionamiento de los consejos. Eso no lo ha señalado nadie y no sería cierto. Nosotros tenemos una convivencia permanente o hemos tenido a lo largo de estos últimos 10 años con consejeros electos, y yo diría la enorme mayoría de las resoluciones del Consejo de Primaria se han adoptado siempre por consenso, por unanimidad, y cuando ha habido una voz distinta, no necesariamente era del consejero electo, era algún consejero que en cumplimiento de sus convicciones señalaba una diferencia. Hay otra discusión que es cómo se eligen los directores generales, ¿no? El otro día también en Twitter se daba un intercambio entre el ministro Pablo da Silveira y usted por este tema. El ministro explicaba que los directores no son estos directores nuevos, ¿no? Directores generales, no son designados por el Poder Ejecutivo, sino por el CODICEN, que mantiene representación de consejeros electos por los docentes. Sí. Pero usted le contestaba que otros cambios en la ley de urgente consideración modificaban un poco la ecuación, ¿no? Sí, el ministro hace una aclaración que no me la hace a mí, que por supuesto tengo claro cómo se designan los directores generales de los consejos. Contestaba otro Twitter donde se recordaba que una designación directa desde el sistema político de los directores generales de primaria era una práctica del siglo XIX. Seamos precisos, lo que dice el ministro, que en este caso los directores o las directoras generales son designadas por una mayoría del CODICEN de 3 miembros y que el CODICEN se integra por 5 miembros con representantes con consejeros electos, eso es estrictamente cierto, es lo que dice da Silveira. Lo que yo le contesto es que en la ley de urgente consideración toma la precaución, entre comillas, de quitar la necesidad del cuarto voto para cualquier resolución que adopte el CODICEN. Es decir, el CODICEN desde el año 73, es decir, desde el CONAE, tenía que tomar alguna resolución con mayoría especial de 4 votos, en algún caso de unanimidades. Me estoy refiriendo a designación de los consejos, a destitución de los consejos, a enajenación del patrimonio y alguna otra resolución así muy importante. Ese cuarto voto requería hasta la LUC que se construyera ese acuerdo que va más amplio, que es más amplio que los consejeros políticos. Los 3 consejeros que hoy integran el CODICEN son de designación política. Y que se comprometiese un cuarto voto. A partir de la LUC no es necesario el cuarto voto, entonces efectivamente la mera voluntad de quienes son designados por el poder político alcanza para designar a los directores generales de los consejos. Y recordemos que además la LUC plantea que desde el Ministerio de Educación y Cultura se proponen los lineamientos, los planes de la educación pública, y lo hace desde el propio ministro de Educación. Es decir, el ministro propone el plan de la política educativa en acuerdo con quienes van a ser, con los 3 consejeros, los 3 futuros consejeros, es decir, candidatos a integrar el CODICEN, y lo remite al Parlamento. Es decir,
el acuerdo entre el ministro y aquellos 3 candidatos políticos no solamente envían los lineamientos de la política, sino que además son suficientes para designar los directores generales de cada uno de los consejos. En términos reales, la preponderancia de la designación político-partidaria en cada una de las direcciones, de las conducciones, de la gobernanza de primaria, secundaria y UTU, debilita la autonomía, profundiza la centralización y hace de la gestión y de la política educativa una cuestión mucho más de gobierno que de Estado. O sea, el Codicen queda ampliado, ¿no? Porque los directores generales también van a participar, pero con voz sin voto. Y por más que siga habiendo consejeros electos, dice usted, ahora no, para las decisiones se los puede dejar afuera, digamos. Pueden tomar las decisiones definiciones solo los consejeros no lo digo designados. Lo dice el artículo 150. Claro, digo, sí, usted recuerda eso. Sí, lo recuerdo, porque este artículo 152 dice exactamente esto, que pueden designar a los directores generales, destituirlos, aprobar el presupuesto, enajenar lo patrimonial, resuelve los recursos de revocación y jerárquicos, es decir, absolutamente todas las decisiones se adoptan con 3 votos conformes, que bueno, son el número de consejeros que son propuestos por el mecanismo que acabo de relatar. Esto me parece que, más allá de lo anecdótico, y para ir a las cuestiones que yo creo que nos tendrían que importar a todos, me parece que en un país donde la educación pública había sido una construcción de consensos, de mayorías, de minorías, de consejos amplios, de representación de organismos, de cámaras empresariales, etcétera, depende de qué consejo hablemos, esto es un cambio muy profundo. Esto es centralizar decisiones en el ministro propone las orientaciones de política educativa y a los 3 consejeros políticos. Estos 3 consejeros políticos del Codicen tienen facultad de resolver absolutamente todo, incluso designar un organismo unipersonal, que es el director general de cada uno de los consejos, que puede transformarse en un gerenciamiento de cada uno de los niveles educativos, debilitando o desperdiciando este acumulado histórico de gobernanza basada en diálogos, acuerdos y organismos colectivos. Llega un mensaje de la audiencia que plantea como ante los problemas que tiene el sistema educativo, dice es imprescindible hacer cambios en su gobernanza, y plantea como que si continuamos haciendo lo mismo obtendremos los mismos resultados, no cita esa frase. Según su visión, estos cambios no es que los cambios que se necesitarían en la educación se vieran trancados por la integración, ¿no? Eso decía usted hace un rato, por la integración de los consejos. ¿No se da una situación de muchas manos en un plato, digamos? A ver, es raro que después que esta idea de lo colectivo la compartieron todos los partidos políticos, absolutamente todos. Recordemos que no hubo ninguna opinión hasta la LUC de eliminar los consejos. Hoy pensemos que los problemas que tiene la educación, que son absolutamente de otra envergadura, es el tema del ausentismo en primaria, es el tema de la falta de terminación de ciclos en la educación media, es un tema más vinculado a la calidad de los aprendizajes. Es decir, en cada uno de estos rubros podíamos tener otra charla para comparar los indicadores 2004, 2020 y ver que en todo se mejoró. Pero independientemente de que todos estamos de acuerdo que hay que seguir mejorando, pensar que la gestión, el gerenciamiento unipersonal de los subsistemas es la solución, es decir, la concentración unipersonal del gobierno de la educación, es realmente raro. Como si yo dijera el problema del déficit del Banco de Previsión del BPS, y debe ser porque son 7 miembros el BPS, ¿no? De repente dejamos un presidente en el BPS y eliminamos el déficit de las
caja de jubilaciones. Es una cuestión tan absolutamente disparatada. Vincular que los problemas sustantivos de la educación lo van a solucionar, alguien lo puede solucionar eliminando la participación de los docentes, concentrando en una persona tareas, en lugar de generar espacios más amplios de debate, eliminando instancias de participación. Pongo el ejemplo del Congreso de la Educación. Ahora está proscripto hacerlo antes de una vez cada 5 años. Es decir, detrás hay una lógica que tiene poco que ver con la mejora de la calidad, con la mejora de los resultados educativos, y sí tiene una lógica peligrosa, que es excluir actores y concentrar el poder en el ministerio, que entre paréntesis creo que tiene algo de inconstitucional. Maestro doctor Florit, ex consejero de primaria, ex director de primaria también entre 2012 y 2015, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Un placer, gracias a ustedes.